Buenos días para todos. En la clase de hoy vamos a tratar en la asignatura de estadística y probabilidad las variables y clases. No se nos olvide siempre al inicio de la clase anotar fecha y propósito de la clase. Para esta clase el propósito es identificar y diferenciar variables cuantitativas y cualitativas. Recuerden que este video tiene que estar consignado en el cuaderno como si estuviéramos en una clase magistral. Entonces, ¿qué es una variable cualitativa? Una variable cualitativa son aquellas que no pueden ser medidas con números, se asocian con atributos o cualidades. Vamos a mirar un ejemplo a ver sobre qué se tratan las variables cualitativas. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, el estado civil, en ese caso es una variable que no puede ser medida numéricamente porque solo tiene dos valores que expresan que una cualidad, en este caso es soltero o casado. Por ejemplo, el color de los ojos también no expresan un valor numérico, sino expresan son colores como tal. Entre las variables cualitativas podemos encontrar las ordinales y las nominales. Las ordinales, como su nombre lo indican, expresan un nombre que no va relacionado con un número. Por ejemplo, las medallas olímpicas. Si nosotros traemos a colación las tres medallas olímpicas que conocemos que son oro y plata y bronce, sabemos que la de oro siempre va a tener una clasificación de uno, o la persona que se ganó una medalla de oro quedó en primer lugar, ¿verdad? Entonces la podemos relacionar con un número, aun cuando la nombramos no tiene ningún número como tal. Otro ejemplo pueden ser las calificaciones, por ejemplo las calificaciones de excelente, bueno, aceptable, insuficiente y deficiente también nos expresan eh, un valor que no necesariamente tiene que ser numérico, pero que sabemos que tiene un orden. Y están las variables cualitativas nominales que expresan una categoría o identifican un grupo de pertenencia. Por ejemplo, el género masculino y femenino. Otro ejemplo que podemos traer a colación son los gustos musicales y eso los podemos agrupar en grupos de preferencia. En cuanto al otro tipo de variables, son las variables cuantitativas. Estas se expresan mediante un número y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, ¿verdad? El otro es el número de mascotas en una casa, el número de tareas hechas por un estudiante y demás. Entre las variables cuantitativas encontramos las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que pueden asumir un número contable de valores, es decir, que tienen un número preestablecido, no importa a quién se le pregunte en el caso de una encuesta. Por ejemplo, el número de hijos de una familia. Y en cuanto a las variables cuantitativas continuas, son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes el ancho de una pelota de fútbol, habría que mirar qué pelota de fútbol estamos estudiando, ¿verdad? Puede ser una pelota de fútbol de un diámetro de 80 centímetros y otra puede tener 81, ¿cierto? O pueden haber mucho más grandes o mucho más pequeñas. Entonces, en este caso, al hacer una pregunta en una encuesta, van a haber valores que se escapen de un valor como tal total. Ya ahí acabamos el apartado de estadística listas. Para ese caso, bueno, más adelante les digo qué hay que hacer. Vamos a mirar en geometría, como la clase de hoy la dividimos en las asignaturas de estadística y geometría. Entonces, para geometría vamos a mirar construcción de cuerpos geométricos. ¿Qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico es un sólido o cuerpo con una figura geométrica de tres dimensiones, que quiere decir que tiene un largo, un ancho y un alto, y ocupa un lugar en el espacio. Por consecuencia, tiene volumen. Entre los cuerpos geométricos encontramos los poliedros y los cuerpos redondos. Vamos a ver de qué se componen los poliedros y los elementos que contienen un poliedro. Entonces, básicamente un poliedro es cuando es una figura que tiene todas sus figuras planas, como son los cubos, las pirámides.
los hexaedros y demás, ¿cierto? Estos poliedros tienen tres elementos que son las caras, las aristas y el vértice. Acá vemos el ejemplo, entonces, todo cuerpo geométrico poliedro tiene una base, ¿verdad? Que son las partes planas que vemos o las caras, como las conocemos en dibujo. Las aristas son los pliegues o los dobleces que hacemos. Ahorita cuando ustedes construyan su cuerpo geométrico, los pliegues son denominados aristas, ¿listos? Tiene caras laterales, posteriores y frontales, pues la cara lateral es la que siempre vemos de frente. ¿Listos? La base, pues como su nombre lo indica, las bases son las que podemos apoyar en una superficie y los vértices es donde se unen tres puntos para formar la figura de tres dimensiones. Por eso se llaman vértices. Por ejemplo, acá tenemos un vértice, acá tenemos otro vértice, otro vértice, otro vértice. En este caso, esta figura tiene 8 vértices, ¿verdad? ¿Cuántas aristas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listos? Bases. Tiene dos bases y caras, pues tiene cuatro caras. En cuanto a los cuerpos redondos, son cuerpos que tienen al menos una cara curva, como los cilindros, ¿verdad? Básicamente estos son los que manejamos. Entre los elementos de los cuerpos redondos está el radio basal y la altura. Vamos a ver de qué más se componen los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos tienen un radio basal. ¿Qué significa el radio basal? Es el radio de la base, ¿listos? Como vemos, la base es esta parte redonda que tiene acá, o la tapa, ¿sí? Nosotros lo conocemos como tapa. Entonces es el radio. El radio es la distancia que hay entre el punto central de la circunferencia y una de sus vértices o de sus extremos. La base, pues la base es la tapa como tal, ¿cierto? Tiene dos bases, la base superior y la base inferior. Y la altura se expresa desde una de las bases hasta las otras bases. Como actividad, la actividad de estadística es realizar las páginas 167 y 168 del módulo de matemáticas. Y para la actividad de geometría, esto se tiene que entregar dentro de 8 días, ¿verdad? Para la actividad de geometría van a elaborar una pirámide en cartón cartulina. Voy a dejar un video de YouTube, un tutorial para hacer la pirámide. Gracias. Gracias.